La COVID-19 hizo reales temores que hasta entonces pensábamos que solo pertenecían al mundo de las películas. Contagios, muertes, confinamientos. Han pasado cerca de 2 años y en este tiempo la realidad que conocíamos ha cambiado, posiblemente para siempre. La saturación de noticias también hace que a veces huyamos de todo lo que tiene que ver con este tema. Lo entiendo, pero les aconsejo que no se marchen, porque nosotros no vamos a hablar del presente, sino del futuro. Y es que en el mundo que viene es probable que nos enfrentemos a nuevas pandemias. La pregunta es, ¿hemos aprendido algo de esta? Y si hay una siguiente, ¿estaremos preparados para hacerle frente? Hoy hablaremos de cómo la COVID-19 ha afectado a nuestra forma de pensar, de si la libertad individual debe prevalecer sobre el bien común, y hablaremos de pandemias que ya estaban entre nosotros, pero a las que no prestábamos la suficiente atención. Es hora de conversar. Hora de adentrarnos en el mundo que viene. La pandemia actual no solo ha regido nuestras vidas los 2 últimos años, sino que también ha copado, día sí, día también, los titulares de los informativos y periódicos. Estar informados siempre es útil, pero, por decirlo suavemente, es muy posible que estemos sufriendo una sobredosis de información. Yo, por ejemplo, creo que no se debe estar confundiendo a la ciudadanía de si pandemia pasada o pandemia. ¿Eso quién lo entiende? El 4% de los españoles. No, hombre. Acabemos con la pandemia y se acabó, punto. O deje de publicar todos los días como certificado de mortuorio, todos los días machacándonos las televisiones, los medios, este año, este mes, este día, tantos miles, tantos muertos. Yo tampoco creo que la ciudadanía, con que le den un resumen semanal, podría por lo menos estar menos angustiada como a veces sale uno después de ver las informaciones de los telediarios. En nuestro caso, pueden estar tranquilos, porque no queremos hablar de lo que ya pasó, sino de lo que pasará en el mundo que viene, porque las evidencias apuntan a que quizás esta no sea la última pandemia a la que nos tengamos que enfrentar en un futuro cercano. En realidad esta que hemos vivido para nuestra sociedad no deja de ser un pequeño entrenamiento de lo que puede ser. En realidad, si te paras a pensar el nivel de peligrosidad de un virus como el del ébola, pero que no se transmite por el aire, no utiliza aerosoles de transmisión, sino es un pelín más complicado y además mata tan rápido a la víctima que no da tiempo a tal, pero como un día hay una combinación un poco complicada, pues fíjate tú de Contagio, la película, que un poco iba por ese estilo. Entonces yo creo que hemos tenido un ensayo general. No sé si existirán más pandemias o no, o si seremos capaces de... La globalización imagino que va a ayudar a que existan más o va a ayudar a que se conozcan más. Y la pregunta es, ¿estaríamos preparados para hacer frente a una nueva pandemia? ¿Qué lecciones hemos aprendido de esta? Hemos aprendido muchísimo, muchísimo. Yo creo que ha sido los 2 años en que globalmente la humanidad ha progresado más, en el sentido de un conocimiento, un avance mayor del conocimiento. Fíjate, en marzo de 2020, es que no sabíamos nada, ¿no? Y hemos aprendido mucho, pero efectivamente se trata de estar preparados para las siguientes que vendrán y que afortunadamente con la ciencia se pueden pues capear mejor que si no la tuviéramos. De las lecciones aprendidas durante todo este tiempo de la pandemia del coronavirus, ¿qué crees que se puede aplicar no solamente en tu profesión, o sea que a nivel científico, pero también a nivel político y a nivel social que nos pueda valer para la siguiente pandemia si es que llega?
Pues mira, lo primero que debemos aprender es que el sistema sanitario, como una pieza angular del estado de bienestar, no puede ser sometido a políticas de recorte. Desgraciadamente, a partir de la crisis económica del 2008, el sistema sanitario, a pesar de que se prometió y se perjuró que no iba a sufrir recortes, vaya que sí los recibió. Y nos encontramos cuando estalla la pandemia con una estructura de salud pública, de epidemiología, por tanto, muy debilitada, con una atención primaria que pedía agua por señas. Quizás la atención especializada estuviera algo mejor, pero también el inicio de la pandemia demostró que tenía carencias claras, ¿no? Y de esa perspectiva lo que yo deseo es que se entienda que el sistema sanitario eso no puede ser nunca objetivo de recortes, que hay que cuidarlo, que hay que mimarlo, que son unos profesionales altamente cualificados que han dado el do de pecho de manera absolutamente brillante en el contexto de la pandemia y que hay que cuidarlos, que hay que mimarlos, que no podemos desestructurar el estado de bienestar. Es fundamental un sistema sanitario sólido y potente para abordar este tipo de problemas. Otra enseñanza que me gustaría que se aprendiera, que entendiéramos que el calentamiento global, uno de cuyos síntomas es el cambio climático, es un factor clave en el desarrollo de problemas transmisibles que explosionan en forma pandémica. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, modifican el ecosistema de los microorganismos. Habrá que luchar o tomarse en serio lo del cambio climático. Otro aspecto que me gustaría, que seamos conscientes de que la pobreza es un elemento distorsionador clave, que esa diferencia absolutamente insoportable que hay entre los países ricos y países pobres está consolidando que en los países pobres el estado de la pobreza sea la imagen más característica de los mismos, y la pobreza es un elemento básico para el desarrollo de problemas transmisibles en forma pandémica, porque por todo lo que la rodea, hacinamiento, malas condiciones de vida, malas condiciones de salubridad, malas condiciones de higiene, etcétera, etcétera. Y otro aspecto importante, el que hay que modificar la relación del hombre con los animales. A veces nos olvidamos de que en principio, salvo que aparezca otra hipótesis al respecto, esta enfermedad es una zoonosis. Tiene su origen, su reservorio en el murciélago y se introduce en el hombre a través de un animal intermedio que todavía no está identificado. Por lo tanto, hay que modificar el perfil de relación del hombre con los animales. A tal fin, la OMS tiene desarrollado el concepto One Health, una salud, salud animal, salud ambiental, salud humana. Las tres son fundamentales en el contexto de crear un dispositivo adecuado que evite el desarrollo de futuras pandemias. Ojalá todo eso sean lecciones que hayamos aprendido. Mira, uno de los elementos clave, en mi opinión, definitorio de por qué hubo esos errores iniciales en el abordaje de la pandemia, uno de ellos, no el único, fue que desde la perspectiva de país desarrollado, pecamos mucho de eurocentrismo, nos miramos mucho el ombligo y pensamos que con nuestro nivel de desarrollo era impensable que un problema transmisible nos estallara en forma de la que nos ha estallado la COVID-19 en nuestro territorio de país desarrollado. Eso era un problema de los países en vías de desarrollo, que por sus condiciones, pues ahí era lógico que tuvieran este tipo de escenario. Y esto lamentablemente lo que traduce es otro elemento que yo espero que se modifique también, y aprovecho para aportarlo. Y es que entendamos, por favor, que una enfermedad transmisible nunca nos debe permitir bajar la guardia. Siempre hay que estar alerta frente a ella. Que entendamos que no se le pueden poner puertas al campo en un mundo globalizado y que por lo tanto lo que hay es una cosa que aparece en el sudeste asiático, mañana puede aparecer aquí. El problema afecta a todo el planeta, pero la solución parece estarse buscando para una porción más reducida del mismo. Los datos no engañan. Hasta la fecha se han producido más de 11.000 millones de dosis vacunales. De ellas, solo se han beneficiado el 7% de la población de los países de ingresos bajos. Las diferencias entre primer y tercer mundo durante la actual pandemia ¿se han acortado, ya que estábamos todos en el mismo juego, o se han acentuado? Las grandes crisis casi siempre lo que hacen es aumentar las diferencias, ¿no? Y hemos visto como las grandes fortunas en esta pandemia se han visto incrementadas y las desigualdades también se han visto incrementadas. Es lo que ocurre crisis tras crisis y bueno, pues eso hace que el delicado equilibrio del mundo
se haga todavía más delicado, ¿no? Esto es un problema y lo vemos sobre todo en esta fase, ¿no? En lo que tiene que ver con las enfermedades, ¿no? Y vemos que hace mucho tiempo que la OMS, bueno, muchas personas que conocemos un poco de cuál es la evolución de las enfermedades en el mundo, sabemos que el riesgo de una persona en un mundo globalizado es el riesgo de todas y que para tener seguridad en salud global necesitamos proteger a todas las personas de alguna manera, ¿no? Y esto, desde luego, en esta pandemia no está ocurriendo y solo hay que hablar de la desigualdad que se está produciendo en la distribución de las vacunas, ¿no? Algo que se avisó desde el principio, que se intentó con algunos mecanismos específicos como el acelerador o el mecanismo COVAX y que desde luego pues no se ha cumplido y podemos hablar ya de otro fracaso en la solidaridad que nos sostiene. Quiere decir que no es una solidaridad solamente para las personas que están allá al otro lado del mundo, en el sur global, ¿no? que están con esas necesidades más acuciantes, ¿no? Sino que es una necesidad para toda la población mundial. Tendremos probablemente, si no hay una variante más grave, suerte en el mundo, solamente suerte, pero habremos dejado desde luego al albur de la decisión de los virus el que nos recuperemos, ¿no? De esta crisis, poniendo esa desigualdad tan grave en el mundo. Es curioso que ni siquiera apelando al egoísmo hayamos solucionado eso, porque justamente se estaba diciendo, oye, a lo mejor conseguimos salir de esta, pero tenemos que salir todos. Luego iban llegando variantes, en su mayor parte además generadas en países donde no había llegado el tratamiento, la vacunación, y luego nosotros como sociedades más ricas a nivel mundial, lo único que hacíamos era lamentarnos, poco más. Sí, efectivamente. Hemos tenido un ejemplo es como si nos hubiéramos convertido las personas que hemos trabajado, que llevamos mucho tiempo trabajando en epidemias, en agoreros, ¿no? En personas que hacen malos augurios, que decían, si no repartimos las vacunas, van a surgir variantes que pongan en riesgo otra vez o que deterioren. Y surgió alfa y nos pusimos en riesgo, y surgió beta y nos pusimos en riesgo, y surgió delta y nos pusimos en muchísimo riesgo por no haber repartido adecuadamente los recursos tanto para la investigación como para la protección, ¿no? De las personas en todo el mundo. Y ahora ha surgido Omicron. Es muy probable que con la extensión que tienen no vaya a ser la última variante de preocupación. Ojalá y lo sea, ojalá, de verdad que lo deseamos fervientemente, pero probablemente no lo sea con la circulación que está haciendo. Y a pesar de esa capacidad de predicción, que siempre es estadística, pero que se intenta ajustar lo más posible a la realidad, que ha ido dando en el clavo una vez tras otra, todavía no somos capaces de vacunar más allá del 1% en muchos países de África, y esto hace que haya una circulación de virus igual que ha ocurrido con otras enfermedades, ¿no? Como lo que ocurrió en África Occidental con la extensión del ébola, ¿no? Hasta que no vimos que la cosa pintaba muy fea, pues no nos pusimos las pilas y empezamos a trabajar en el terreno, ¿no? Que es donde hay que trabajar, o a poner fondos en el terreno para intentar controlar la epidemia. Cuando se decretó el confinamiento, la inmensa mayoría de la población se encerró en sus casas sin cuestionarlo. Luego, el Tribunal Constitucional declaró que esa medida había sido ilegal. Esto, unido a la disparidad de criterios de la justicia en cada comunidad autónoma, ha llevado al desconcierto de buena parte de la población. Si volviera a suceder, ¿se seguirían las normas o se cuestionarían? ¿Crees, Jerónimo, que esta última pandemia o la pandemia que hemos vivido, la que nos ha tocado de cerca, ha puesto justamente en prueba algunas de las dicotomías que tenemos entre nuestros derechos fundamentales y el tener que llevar sacrificios por el llamado bien común? Todos los derechos fundamentales implican sacrificios cuando uno los ejerce respecto al mismo derecho fundamental de los demás. Eso hay que tenerlo bien claro, que no hay derechos absolutos, por muy fundamentales que sean. Entonces eso es lo que ha calado en la cultura jurídica de los españoles a partir de la Constitución del 78. Y eso se matiza luego en la interpretación por los jueces en base al ambiente social, a las circunstancias, etc. Y ahí es donde yo creo que los españoles estamos siempre un poquito retrasados. Somos más formalistas en la interpretación de la norma de lo que ocurre en otros países. Es decir, la norma, aunque diga tal, cabe una interpretación en virtud a estas circunstancias. Ha ocurrido, por ejemplo,
en España con la sentencia del Tribunal Constitucional en relación con el estado de alarma. Yo creo que tiene razón, y lo digo como jurista, que tiene razón el Tribunal Constitucional. Cuando se afecta a derechos fundamentales, no se puede declarar estado de alarma, sino que hay que declarar el estado de excepción. Pero lo que ocurre es que la ley que desarrolla, la ley orgánica que desarrolla esas situaciones en nuestra Constitución, no la Constitución, sino la ley que lo desarrolla, el año 81, ha puesto olvidado que si hay una pandemia no puedes estar con un estado de excepción que tienes que enviar un proyecto al Parlamento y estar discutiendo en el Parlamento y la pandemia que pasa, la gente muriéndose y sin poder tomar medidas un gobierno. Eso es lo que creo que se podía haber hecho una ley orgánica que coordinara todo el poder de las comunidades autónomas en esta materia, por circunstancias excepcionales, sin ello significar una vuelta atrás en el proceso autonómico, pero que no lleve a la situación que un Tribunal Superior de Justicia en una comunidad diga A y la otra al lado diga B. Eso tampoco contribuye a que la conciencia ciudadana y la batalla contra la pandemia se fortalezca, sino que empiezan las dudas y esta vez quién tiene razón. Y tú no puedes decir, esta que me proponen aquí, de cerrar todo a partir de la X hora, limita el derecho de movilidad y por consiguiente abajo, no se puede establecer por esta comunidad autónoma. ¿Por qué? Porque usted no ha tenido en cuenta que las circunstancias, usted como juez tiene que aplicar también una interpretación humana de la ley y de la norma. Y eso es lo que ha fallado. Las normas hay que hacerlas bien y si no hacen bien hay que corregirlas. Y en este caso, como digo, las circunstancias nuevas que aparecen y no lo previó la norma, hay que cambiar la norma. Y como sociedad hemos tensado mucho la cuerda. La duda es qué pasaría si nos enfrentásemos a una situación parecida en este momento en el que ya vamos viendo cómo pues incluso hasta el propio estado de alarma se pone en duda, ¿no? ¿La sociedad obedecería como llegamos a obedecer en ese mes de marzo del 2020 todo lo que se nos dijo? A nivel social, si la gente tiene formación, pues seguiría aproximadamente el razonamiento que he hecho yo ahora o anteriormente. Si no tiene formación jurídica, pues dirá, ¿y este qué? Me dice este que sí y el otro que no. ¿Y quién tiene razón? Y se crea una confusión que debilita la batalla contra la pandemia. Lo cierto es que la población en general, cuando se le transmite una orden o cuando tiene aprendido que esa orden es la correcta y que es una orden de la que uno se puede fiar, la población responde bastante bien. De hecho, por ejemplo, comparando, y parece curioso, ¿no?, que probablemente uno de los países que tiene un IDH más bajo, como es la República Democrática del Congo, ha tenido una participación comunitaria mucho mejor que la que han tenido en Francia, en Alemania o en España, ¿no? Porque la transmisión de esa participación comunitaria estaba entrenada, ¿no?, a través de múltiples epidemias de ébola que han tenido previamente. Las personas responden. Las personas particularmente responden. No son el elemento más débil, solo hace falta que tengan una información veraz y que no 25 informaciones diferentes por de 25 medios diferentes, algo que se decía, no, es que es culpa de la gente, ¿no? La gente que no se pone mascarillas, la gente que no tiene la distancia, la gente que está en lugares cerrados. Claro, evidentemente, si se recibe un mensaje no unívoco, no claro, no definido, no avalado por lo que se va sabiendo progresivamente de la epidemia, pues cada uno toma sus decisiones particulares, ¿no? Y eso es un error en las epidemias. Hay que mantener ese mensaje. Yo creo que las personas son capaces, tanto en la República Democrática del Congo como en España o Alemania, de realizar, o sea, de contribuir. Y de hecho eso se ve muy claro en las tasas de vacunación en muchos lugares, ¿no?, de contribuir de una manera efectiva al control de la pandemia. Y yo creo que eso fundamentalmente traduce otro de las debilidades que hemos tenido a la hora de abordar la pandemia, y es la comunicación. No se han comunicado con rotundidad, con claridad, en un lenguaje sencillo, directo a la ciudadanía, por qué se realizaban determinados cambios, o se han comunicado muy mal. Y yo creo que ahí está una de las claves también que ha posibilitado que la ciudadanía, lógicamente, se haya ido despegando un poco de ese ámbito de recomendaciones que se dan desde la estructura sanitaria, porque a veces era cierto, parecía que se daban bandazos en la toma de decisiones. Y eso hay que explicarlo. Hay que explicarlo cuando se puede explicar. Algunas de las medidas yo entiendo que no tenían explicación ninguna, pero cuando se pueden explicar, se tienen que explicar a la ciudadanía para que la ciudadanía las comprenda y se adhiera a ese ámbito de recomendaciones.
Los que no se van a adherir nunca son los negacionistas, porque parece que tienen un bloqueo directamente que prácticamente no va a haber nada que los convenza, ¿no? ¿O tú tienes esperanza respecto a lo que llamamos negacionismo? No, francamente no tengo esperanza. No. Es establecer un debate, un discurso que es prácticamente imposible, ¿no? Es el debate de la ciencia frente a la inconsciencia, el debate del conocimiento frente a yo creo que, y lógicamente eso es un debate que es imposible de establecer. Pero sí te digo una cosa, negacionistas hay muy pocos en este país, muy pocos. Lo que hay es gente que tiene dudas, gente que está cansada de la situación en la que hemos tenido que estar viviendo durante estos 2 años. Y esa gente es recuperable, pero si somos capaces de trasladar el discurso sensato y coherente. Se necesita mucha coherencia en el discurso, reconociendo que en el pasado se pudieron haber cometido errores, pero es que la evidencia que había en el pasado te hacía cometer errores. Hoy ya ese perfil de errores son mucho más difíciles de producir. Lo que permite avanzar a la sociedad es algo tan sencillo como aplicar el razonamiento científico, que no es más que aplicar el sentido común. ¿Es razonable que estemos ahora bebiendo agua de lluvia? ¿Es razonable que estemos bebiendo leche sin pasteurizar? No. Entonces, ¿por qué cuestionamos las vacunas que han modificado por completo, no solo ellas, pero de manera muy importante ellas, el perfil de qué enferma o muere la ciudadanía en los países desarrollados y desgraciadamente todavía no en los países en vías de desarrollo? Pues eso, apliquemos la lógica científica. Esa lógica científica nos lleva a la importancia de vacunarse contra la COVID-19. En Canarias, más de 1.800.000 personas ya han recibido al menos una dosis de la vacuna. Esto es, por encima del 75% de la población total del archipiélago. Creo que en estos meses se ha puesto en valor las vacunas como una herramienta que ya sabíamos desde hace muchos años que es una herramienta eficaz y segura, que ha salvado vidas, pero con este proceso de vacunación masiva hemos vuelto a recordar la importancia de las vacunas dentro de nuestra prevención de estas enfermedades. Hemos hecho ese curso acelerado, ¿no?, de volver a recordar la importancia de las fases del proceso de vacunación, el pre, el durante y el post vacunación, la importancia de esos registros, la importancia de ese cuidado al paciente después de la vacunación, de ese checklist que tenemos que hacer antes de inocular esas vacunas. Indudablemente nos hemos tenido que formar en vacunas completamente nuevas, con mecanismos de acción distintos e incluso con preparaciones y conservaciones distintas, pero bueno, eso no ha resultado nada complejo. En este proceso han tenido gran importancia las vacunas de ARN mensajero. Si en las tradicionales lo que se inyecta es el germen atenuado o inactivado en nuestro organismo, en el caso de las ARN se usa un ácido ribonucleico creado en el laboratorio que enseña a nuestras células a producir una proteína que desencadena la respuesta inmunitaria de nuestros organismos, es decir, los anticuerpos. De todo lo bebido recientemente hemos sacado algo científicamente muy potente que puede llevar a esperanzarnos con algunos logros del futuro. Me refiero a las vacunas de ARN mensajero. ¿Qué podemos esperar de ellas, Amos? Yo creo que podemos esperar muchísimo, muchísimo. Ha sido, desde luego, un avance espectacular en el mundo de las vacunas. No solo en el mundo de las vacunas, también en el mundo de los tratamientos frente a determinados cánceres, por ejemplo. Conviene recordar que las vacunas de ARN mensajero empezaron a ensayarse o empezaron a trabajarse en el tratamiento de determinados cánceres. Y por cierto, cuando apareció el SARS-CoV-1 allá en el sudeste asiático, no salió de las fronteras del sudeste asiático, salvo algún caso importado que apareció en algún país desarrollado. Ya se empezó a investigar las vacunas de ARN mensajero frente al SARS-CoV-1. Dejaron de seguirse, y frente al MERS también, dejaron de seguirse desarrollando porque esas enfermedades dejaron de tener presencia. Pero todo el trabajo que había hecho previo se incorporó para las vacunas del SARS-CoV-2. Por eso es uno de los elementos que te explican por qué se aceleró tanto el proceso de disponibilidad de las vacunas frente al SARS-CoV-2. Primero, porque toda la fase preclínica ya estaba trabajada. Entonces hubo simplemente que trasladarla al SARS-CoV-2. No es el único elemento que explica el por qué se aceleró tanto. Los otros elementos son evidentes. Había un problema dramático de salud pública para el cual había que priorizar el talento y
y la economía. Estas son algunas de las cosas que ha aprendido la comunidad científica, pero ¿y el resto de la población? ¿Qué hemos aprendido a nivel emocional? Yo creo que todo el mundo ha aprendido muchísimas cosas. Unos han aprendido la falta que nos hacen los abrazos y abrazar, la falta que nos hace hablar con la gente pegadito a los labios y la boca sin tener que estar con ese 1,5 metros, porque esos virus van a llegar mucho más pronto si están cerca. Cuando finalizó la primera etapa de la pandemia, el confinamiento, empezaron a abrir las tiendas, me llamó la atención que en algunos grandes almacenes los primeros productos que se estaban acabando eran las videocámaras para instalar en los ordenadores, ¿no? Eso me hizo pensar primero que hubo mucha gente que le cogió a contrapié y se dio cuenta de una necesidad que tenía que implicar, pero también pensé que la nueva generación de ordenadores, de todo lo que vamos a introducir en nuestra casa, probablemente ese tipo de avances que antes se preocupaban que fueran pues por la velocidad, por la definición de los píxeles que tenía nuestra pantalla, etcétera, quizás ahora vaya a la calidad de la cámara que vamos a tener en nuestros ordenadores, de los micrófonos, para que si nos vuelve a pillar una pandemia de estas de meternos a todos en nuestra casa, las comunicaciones e incluso la manera de utilizar por parte de profesionales, artistas incluso que utilizaban para hacer conciertos, pues que estén mejor armadas y que tengamos esa tecnología que, bueno, era un poco primitiva, ¿no?, para lo que se pretendía hacer con ella cuando todos tuvimos que usarla de repente, ¿no? Cuando vino el confinamiento, desde luego una de las cosas que se puso de manifiesto es que estábamos anticuados. Tecnológicamente hablando, en las casas sí teníamos ordenadores, pero a lo mejor eran ordenadores que tenían 10 años. O a lo mejor teníamos un ordenador en casa cuando resulta que la unidad familiar pues eran 4 personas. Si el papá, la mamá, los papás, las mamás estaban trabajando y cada uno necesitaba su ordenador y luego los hijos, las hijas tenían que asistir a clases online, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos turnamos el ordenador? Bueno, pues a lo mejor no necesitamos un ordenador, sino necesitamos más. Y además un ordenador que esté puesto al día. Entonces, bueno, nos encontramos eso con que no teníamos cámaras web que fuesen buenas, no teníamos una conexión en casa adecuada, hubo un incremento de las conexiones a Internet, hubo un incremento de ventas de ordenadores, pero bueno, no debemos perder de vista que hay gente que no puede comprarse tanta tecnología. Ahí, por ejemplo, en el teletrabajo, una de las cosas que había que regular era precisamente que la empresa tenía que dotarte de la tecnología para tú poder teletrabajar. ¿Qué pasa con aquellos niños que no tienen posibilidad en casa de tener un ordenador para asistir a las clases online? Entonces, claro, tenemos que ponernos al día, pero también tenemos que ponernos al día de una forma pues consecuente. No somos todos iguales, por mucho que la ley lo pretenda, no somos todos iguales, ni cobramos lo mismo, ni tenemos la misma capacidad para aprender. Y hay gente, pues gente ya bastante mayor que a lo mejor le ha pillado esto demasiado mayor para aprender. Entonces, bueno, debemos tener en cuenta toda esta casuística pues para poder acceder a los mismos recursos de la misma forma en cuanto nos hagan falta. Y eso desde luego que el confinamiento lo puso de manifiesto que estábamos anticuados en cuanto a tecnología y que desde luego no somos todos iguales para acceder a los determinados recursos. Hemos formulado algunas preguntas, pero quedan en el aire otras muchas. ¿Cómo nos ha cambiado la COVID-19? ¿Estaremos mejor preparados para la próxima vez? ¿Habrá próxima vez? Y en tal caso, ¿la pandemia aparecerá de forma espontánea o alguien se va a encargar de fabricarla? ¿Existe la capacidad tecnológica de fabricar pandemia? Yo creo que si no la existe ya, yo soy los que opina que sí, seremos capaces de crearla. Las pandemias fabricadas, y este tema es complicado porque ¿dónde está el límite? ¿Sabes? ¿Quién le dice? Que siempre habrá alguien, acuérdate de que la ciencia puso una raya roja, una línea roja a no superar sobre todo el tema de modificación genética, y recuerda que hace unos años un doctor chino, de la China no tan profunda, se levantó una mañana y decidió que la línea se la saltaba y se la saltó. No sé si recordarás el caso, ¿no? Que hasta los chinos lo condenaron. Pero claro, ¿cuántos médicos de la vida americanos, norteamericanos, rusos, chinos, españoles o alemanes tienen la capacidad hoy en día con el CRISPR y todos estos métodos que se desarrollan para manipular genéticamente algo
no sé, es complicado. Yo creo que la capacidad la tenemos y la maldad humana, o sea, somos demasiados para que no salga algún carcoma que meta... Sí, estamos jodidos, Sergio, lo siento. ¿Crees que la próxima vez nos lo vamos a tomar incluso demasiado en serio cualquier cosita que nos pueda venir? Eso espero, Sergio. No lo tengo claro, de verdad, no lo tengo claro, pero eso espero. Tú recuerdas cuando hablabas conmigo que yo te decía que era epidemiólogo. Sí. Normalmente lo comentaba en la calle y me decían siempre, ¿epide qué? Hoy yo creo que ya lo que significa decir soy epidemiólogo es claramente entendido por la ciudadanía. Es un cambio positivo para la faceta profesional que yo desarrollo. Ojalá cambien cosas, Sergio, pero no lo tengo claro, no lo tengo claro. Es que los seres humanos somos muy heterogéneos y entonces tenemos de todo. Hay personas que han dejado de vivir absolutamente, se han aislado, se han recluido para evitar cualquier riesgo. Pero claro, si dejas de vivir no te contagias, pero no se trata de eso tampoco. Y hay personas que han decidido que pasan de como si no existiera la pandemia y que hacen su vida y que ya se verá, ¿no? Tenemos que normalizarlo más que olvidarlo. Yo creo que olvidarnos no nos vamos a olvidar. Esa es una cicatriz que ha quedado ahí, que nos ha cambiado, para bien o para mal, en algo. Somos los mismos en esencia, sí, pero bueno, nuestros comportamientos, la vida, el mundo, se ha tenido que adaptar a ello, ¿no? Normalizarlo, sí, integrarlo, pues yo supongo que las primeras gripes fueron devastadoras, fueron terroríficas y poco a poco la cosa se fue normalizando, ¿no? Esa creo que es la palabra. Esto ha sido duro, muy duro y nos ha cogido muy desprevenidos. Yo creo que estábamos muy subidos a la parra, nos creíamos invencibles y de repente pues siempre hay algo que te hace ver que eres humano, ¿no? Las pandemias nos ponen en contacto con la fragilidad, esa que nos hacen olvidar tan a menudo para que sigamos produciendo de la misma manera, para que sigamos conformándonos, para que no recordemos la existencia. Porque una pandemia es algo que nos pasa a la vez, que nos hace vulnerables, que nos quita el ombligo del mundo, que nos obliga a mirar hacia adentro. Una pandemia te hace reordenar tus prioridades, le da importancia a lo que de verdad importa, poder seguir con vida. Por eso una pandemia, una luz, algo que deja de latir, un impacto, algo que cae, todo lo que nos muestra lo finito y lo mortal, es siempre una oportunidad para amar más mientras se pueda.